Les decía a quienes llegaron más temprano que, en fin, el que sean pocos de repente puede ser útil, porque hoy día vamos a empezar de una manera ligeramente diferente. No vamos a tener trabajo en grupo hoy día, pero sí vamos a tener alguna actividad. La clase de hoy es otro cuadrilátero que vamos a ver, que es trapecios. El próximo año, fíjense que ya estamos pensando en el próximo año, qué increíble, vamos a terminar de ver trapecios porque vamos a ver cosas ahí más puntuales sobre trapecios isósceles, pero hoy día es más o menos lo que vimos como de los cometas, cuáles son las cosas esenciales por las cuales yo reconozco un cometa, ahora va a ser con un trapecio. Sí vamos a terminar la clase con un caso particular, el teorema de Tales, porque el próximo semestre, cuando uno ve teorema de Tales, entonces se refiere a este teorema y tiene algún recuerdo de cómo lo trabajó, simplemente como una aplicación. Pero para empezar la clase, traje, ¿están viendo ahí? Sí, profe, sí se ve. Sí. Algo que llamé un desafío de medio curso. Dejen ver cómo, aquí está el presentar con diapositivas, el Zoom me tapa. Profesora, ¿puede marcar F5 desde el teclado? ¿En serio? Sí. F5. No me hizo ni caso el F5. No funcionó. No ¿No? funcionó. Los Mac son lo más Creo que en pesados que hay. algunos no más funciona. Ah, ya bueno, lo siento. Ya, puede que porque es Mac o porque es muy viejo, una de dos, pero siempre me deja mal ahí con las teclas que funcionan. Bueno, como les digo, lo llamé un desafío de medio curso. En este desafío podrás ganar una bonificación. Decidí que ese fuera el premio, ya que no puedo entregar un chocolate al ganador o a la ganadora. Y el premio son 5 décimas de nota en cualquiera de las tareas que hayas entregado. Tienes que haberlas entregado, sí, así que quien tenga una nota que no le guste mucho la puede subir aquí. Y el desafío es muy sencillo, por supuesto. Es un pequeño... ¿Ven? Sí, ahí. ¿Se alcanza a ver? Va, El Kahoot. ¿qué es? Casi. Ahí. ¿Se ve? Sí. Es un Kahoot. Lo puse en modo assignment, de manera que se puedan salir de la presentación, porque en el Zoom no queda muy bien el Kahoot, pues no se ven bien las preguntas y todo. Así que se los dejé para que se salgan de la clase, vayan, lo hagan en modo tarea, en su celular, en el computador, donde quieran, donde lo puedan hacer cómodo. Es bien cortito, no les va a tomar más de 10 minutos, y una vez que lo hagan, vuelvan y después yo voy a juntar los datos y voy a ver quién es él o la ganadora. Profe, Bueno, el link lo podría mandar al chat porque para poder ingresar. el link al chat. A ver, si alguien me dice cómo, no tengo ningún problema. Supongo que lo No, copio. sí, Ya, sí. Déjenme encontrar dónde tengo el... ¿Y eso lo tenemos que hacer ahora? ¿O lo Ahora al hacemos? tiro ya. Ah, ya. Ahora al tiro ya, pero déjenme... perdí la presentación. No la puedo encontrar. Ahí está. Ahí sí. Vamos que se puede, profe. Sí, pero piensen que para mí también es viernes, para mí también son las 8 de la mañana. Ya, ahí sí, chat. Ya, uff, ahí fue. ¿Listo? Así es que salgan tranquilamente, nosotras los vamos a esperar aquí. Y vuelven una vez que termine. Como les digo, no les va a tomar más de 10 minutos. Aquí. Lo están viendo, ¿cierto? El Sí. Kahoot. Sí, profe. Ya, ahí. Francisca, tercera. Alberto, segundo.
Y el ganador fue Byron. Buenísimo. Así que felicitaciones, Byron. Me vas a poder decir ahí en qué tarea quieres que te suba. Tienes súper buenas notas, pero siempre vienen bien 5 décimas, Es ¿sí? verdad. Nunca se... Los puedo guardar en caso de... Claro, no, no, están claras las reglas, son Ah, ya, entiendo. para estas tareas. Ah, ya, súper, entiendo. Voy a salir de aquí a la biblioteca porque algo pasó. ¿Están ahí todavía, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, es que aquí se me congeló la pantalla y no podía cerrar. Perfecto. Entonces aquí terminó, como pueden ver, el desafío. Era el premio para el ganador en este caso, era 5 décimas la nota de alguna de las tareas que has entregado, por si acaso existía la posibilidad de que fuera una tarea que más encima no había entregado. Pero Byron ha entregado todas sus tareas. Felicitaciones, Byron. Felicitaciones también al resto. Si se fijaron, Byron tenía, tuviste 4 malas. Miramos sí. el lado. ¿Cuáles fueron las 4 en que Ah, fallaste? fueron una tontera. En una me equivoqué por hacer un clic mal, porque le Allá. coloqué... Ah, la del postulado, que yo coloqué que era una verdad por sí misma y era una proposición que se asumía que era verdad. O sea, esa era, cierto, sí. Esa me equivoqué. Sí, eso produce un poco de Y la otra confusión. ya no me recuerdo muy bien, pero Ya. sé que me equivoqué. En una me equivoqué por un clic, sí. No me acuerdo. ¿Alguien quiere comentar alguna de las preguntas que le haya resultado extraña? ¿O que tenga una duda o algo así? Al menos yo lo que más me equivoqué fue en la fórmula de los ángulos. Esa me equivoqué en todas y no me acuerdo de la fórmula. Sí, sí, uno las fórmulas siempre las puede sacar de nuevo, así que no hay problema. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado el desafío de medio curso. Vamos a ver si en enero podemos hacer algún otro. Ah, yo puedo ver los 5 primeros puestos. Voy a dejarles un reporte después de la clase en el campus para que puedan ver cómo les fue. Si es que están todos de acuerdo, si a nadie le importa ahí aparecer en un lugar que no sea el primero, está bien. Eso me parece. Uno tiene que saber reconocer ahí cuando no les va bien. Así que no importa, no pasa nada. Bueno, como les decía, la clase de hoy, que es la última clase del año, me enteré que varios todavía no sabían que esta era nuestra última clase del año. El próximo miércoles, que era la clase que nos quedaba, lo tenemos de receso. Una, porque yo me voy a poner al día con las cosas que les debo, que son las últimas tareas. Y me parece que es eso, ¿no? Ah, y el avance de la obra de arte. Y para que ustedes también se pongan al día en cualquier cosa que deban, recuerden que las coevaluaciones, eso me faltan también algunos resúmenes. Todo eso junta puntos para la nota de participación. Y yo voy cerrando a medida que van pasando las clases, las coevaluaciones. Así que todas esas pequeñas cosas que no han terminado, que puedan ahí ponerse al día. Y nos Profe, vamos a ver, ¿sí? disculpe, tenía una consulta porque en el cronograma Mm. que subió hace tiempo, la tarea 6 era para enero y en el campus aparece para el 22. Entonces quería... Sí, eso se los expliqué la clase pasada. En realidad, lo que dije, a pesar de que vamos a trasladar la semana, la tarea se las voy a dejar para este martes, porque Ah, si ya. no, les estoy dejando una tarea para las vacaciones. Y creo que lo mejor es que yo misma los atrique, porque si yo les digo, mire, traten de entregarla, pero si no pueden la entregar en enero, la van a entregar en enero. Y van a estar ahí todas las vacaciones con que deben una tarea. Y la gracia es que ojalá las vacaciones las puedan usar de vacaciones. Ya, ¿Ya? gracias. Así que por eso es que tareas, resúmenes, encuestas, todo lo van a contestar ahora. Y se van a ir al 24 librecito. O sea, quienes sortee ahora van a tener que, pero sí, prefiere que sea en enero el Esteban, pero no me importa. O sea, siempre pueden entregar atrasados, si ese no es problema, pero prefiero ponerle las, los límites yo, porque sé que si no lo van a chutear. Porque
Y somos seres humanos todos. Quienes salgan sorteados hoy para el resumen van a tener que entregar también la próxima semana, ¿sí? Esas coevaluaciones sí que van a quedar después para enero. ¿Está bien? ¿Alguna Profe, duda? una duda. Cuenta. Sí. Creo que fuera de la clase, pero ¿hasta cuándo duran las vacaciones? Eh, Corta. sí. A Hasta ver, el el 4. 25 es bien, el 1 es viernes, hasta el 4 de enero El volvemos. 4, sí, 4 de enero. Así que 6 de Rey. enero, para Reyes Magos vamos a tener nuestra próxima clase de... Ya, profe. Muchas ¿sí? gracias. Hablando de Reyes Magos, ¿alguien ha visto la estrella? Yo estoy tan curiosa con la estrella y todavía no he conseguido que alguien la haya visto. ¿No? No, Pucha. profe, la No, de ver. profe, yo no, no la he visto. Me gustaría ¿Desde verla cuándo así. se puede ver? ¿Ya se puede ver ahora? Claro, del ¿Ahora se puede ver? 16 al 21, o sea, no hay mucho más plazo. Ya, voy a intentar verlo hoy día. A ver si, sí, yo también, pero tampoco he podido. Bueno, por último voy a salir el lunes que ya no va a estar en cuarentena. Ok, veamos nuestra clase entonces. Oh, aquí está, por fin la clase. Como les decía, nuestra clase de hoy es sobre trapecios. Estamos revisando todos los cuadriláteros, ¿se acuerdan? Nuestro primer tema fueron cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos. El siguiente tema fueron unos cuadriláteros que no tienen lados paralelos, sino que tenían lados adyacentes congruentes. Y entonces ahora vamos a ver esta clase de cuadriláteros, los famosos trapecios, que tienen exactamente un par de lados paralelos. Uno siempre dibuja así los trapecios, pero por supuesto, recuerden, no tenemos ejes de referencia. Ese trapecio puede estar puesto de cualquier manera. Fíjense en la definición también. La definición dice exactamente un par de lados paralelos, es decir, un paralelogramo no es un trapecio. Aquí están separados absolutamente de clase. Paralelogramos tienen los dos pares de lados paralelos y el trapecio un lado paralelo y el otro no paralelo. Así está definido. Ahora, en el caso de los trapecios, los dos lados paralelos se llaman bases. Uno tiende a pensar que la base es el lado más largo del trapecio, porque obviamente va a tener un lado más largo, pero no, los dos lados paralelos se llaman bases. Puede estar el trapecio puesto al revés, digamos. Y a los otros se les dice simplemente los lados, ¿sí? Y nos referimos al par de ángulos que forman aquí los ángulos de la base, el DAB y el CDA, como los ángulos basales. Y como también puedo poner mi trapecio al revés, como les digo, y que sea esta la base, estos de aquí también se llaman ángulos basales. Cuando uno los habla de ellos como par, ¿me entienden? Si uno se está Profesor, refiriendo, ¿sí? Cuéntame. si las paralelas están a los lados, eh, ¿cómo sería ahí? Porque es que la definición sale como que AB y que DC son, Ah, son ya. la... Si con buena voluntad eso tú me lo aceptas como paralelo, Sí. ese también es un trapecio. Ujú. Porque acuérdate que nosotros no tenemos arriba, abajo, nada de eso. Ya. Y entonces, si ese es mi trapecio, ¿por qué es un trapecio? Porque tiene dos lados paralelos y dos no paralelos, eso es todo. Entonces, este con este, va, se me enchuecó. Son ángulos basales, ¿sí? Ah, ya, Y entiendo. también este con este, o sea, ángulos basales es cuando estoy hablando de ese par de ángulos. Cuando yo hablo de ese y de ese, ya no digo son los ángulos basales, esos no son los ángulos basales. ¿Me entienden? Ya. Profe, Cuéntame. el trapecio puede tener, por ejemplo, el lado CB perpendicular a las paralelas y que los ángulos Por, sean por rectos. supuesto. Ah, Típico trapecio, así, bueno, con buena voluntad. Eso es un trapecio.
A Ya, veces se perfecto. habla de trapecios rectángulos, trapecios rectos, porque hay un par de ángulos rectos ahí. Está cumpliendo la definición. Tiene dos pares de lado opuesto, uno de ellos paralelo y el otro no paralelo. ¿Y cuáles son ángulos basales ahí? Por ejemplo, S y S. Va, con razón. ¿Cuáles son otro par de ángulos basales? Este con este. ¿Sí? Ahora, si yo estoy nombrando, miércoles, borré todo. No, siguiendo el consejo de pasar la goma. Si yo estoy nombrando solamente ese ángulo y ese ángulo, entonces ya no digo son ángulos basales, a pesar de que cuando junto este con este sí lo son y cuando junto este con este sí lo son. ¿Me entienden? Los ángulos basales tienen que ver en cómo los nombro cuando están juntos. Ya, entonces se hace énfasis en que son el par de ángulos basales. Exacto, ese es el énfasis que estoy haciendo. ¿Sí? Ya, Esos ángulos, cuando estoy hablando yo como ángulos, porque si no, los 4 ángulos serían los ángulos basales y entonces no tiene ningún sentido ponerles un nombre, porque si son los ángulos interiores. Pero cuando estoy hablando de ellos como par, para entender que están ahí, que tienen como lado común uno de los dos lados paralelos. Esos son los ángulos basales. Así es que la primera observación que vemos es que como las bases son paralelas, siempre en un trapecio yo puedo saber que los pares de ángulos, justamente esos que no son basales, que son ángulos interiores consecutivos, son suplementarios, ¿verdad? Porque, claro, si nosotros sabemos todo sobre paralelas, déjenme buscar aquí la cosita para hacer monito, esta. AB es paralela a DC y por lo tanto puedo mirar a AB como transversal, por lo tanto estos dos, que son ángulos interiores entre paralelas, sé que son suplementarios por el teorema correspondiente de la clase 5. Sé también que estos otros dos ángulos, que son no basales, porque son los ángulos del lado, ¿se fijan? Que tienen el lado como común, también son suplementarios porque BC es una transversal entre las paralelas AB y CD y esos dos ángulos son interiores. Así es que ya tenemos información. Sabemos que la suma total es 360, pero además sabemos que así la suma es 180 y así es 180. De la suma de esos dos no sabemos nada y de la suma de esos dos tampoco. Ahí necesitamos más datos, por supuesto. ¿Ya? Perfecto. Ahora, de todos los segmentos perpendiculares que yo trazaba en un paralelogramo, ¿se acuerdan que trazamos 8? Aquí los que nos interesan son estos que son perpendiculares a las dos paralelas. Ahora, cualquiera de ellas que une un vértice del trapecio con la base opuesta o con la extensión de la base opuesta es lo que se llama la altura del trapecio, porque es un solo número. Esté puesto como esté el trapecio, nosotros tendemos a ponerlo en la posición ahí en que estamos con la base abajo horizontal, la más larga y arriba la más corta, pero el trapecio en la forma que esté, el segmento perpendicular que va desde un vértice hasta el otro lado, que son todos congruentes, es lo que se llama la altura. Eso es lo que estaba ahí en la observación. Por el teorema 2 de la clase 12, todas esas alturas son congruentes. Así es que porque una altura es el segmento perpendicular entre dos rectas paralelas, que es lo que en ese teorema dijimos son todos congruentes. Así es que un paralelogramo tenía dos alturas, ¿se acuerdan? Dependía de dónde la mirara. Un trapecio tiene una sola, por definición. Ahora, un segmento que es importante en el trapecio, de nuevo, porque lo que me interesa es que como tengo esas dos paralelas voy a tener algunos datos especiales. Ese segmento que une esos dos puntos medios se llama mediana. Cuando yo tomo el punto medio de CD y el punto medio de AB y uno ese es un segmento, tiene todo el derecho a hacerlo, pero no es una mediana. ¿Ya? En un triángulo, todos ellos eran medianas o segmentos medios. En el trapecio ya se llama mediana de frentón este. ¿Sí? En cambio, en el trapecio tengo una sola. ¿Está bien?
Bueno, y el teorema que ya es clásico, ¿qué es lo que pasa con esos segmentos que unen puntos medios? Eso es algo que nos está interesando todas las veces. Y el teorema aquí es que la mediana de un trapecio es paralela a ambas bases y su longitud es la semisuma, puse entre paréntesis por si alguien no lo sabía, la mitad de la suma de las longitudes de las bases. Fíjense que yo hago mi monito y el teorema es obvio, pero el que sea obvio, a mis ojos, recuerda en la primera clase, Escher podría estar detrás de todo esto y estarme engañando. Yo necesito demostrarlo, necesito generar una demostración correcta. Esa es nuestra meta siempre. Estoy viendo y GeoGebra me puede mostrar todos los ejemplos en que eso siempre se cumple. ¿Cómo lo voy a demostrar? Y como siempre, lo que hacemos es volver a los triángulos. Déjenme, a mí me gustó esta cosita del lapicito, este encuentro que ayuda harto. ¿Qué pasa? Tengo un trapecio, no sé nada de trapecio, tengo una pura definición, por lo tanto siempre vuelvo a lo que conozco, voy a armar dos triángulos mejor. Ahora, Profesora, disculpe, cuéntame. que decía lo que vamos a probar. Recuerdo que eran paralelas, que AB en este caso, bueno, entre ellas, esas tres rectas o sea, esos tres segmentos Claro, que tenéis, eran paralelas y ¿qué más ¿sí? era lo otro? Y que además EF mide AB más DC partido por 2, la semisuma de las bases, de las medidas de las bases. Ya, ya, gracias, profe. El largo de este segmento es el largo de ese más el largo de este partido por 2. Entonces, lo que voy a hacer es armar dos triángulos para poder trabajar con cosas que ya sé. Ahora, si armo los dos triángulos y no sé nada de este punto, entonces no me sirve, no tengo nada que hacer. ¿Qué es lo que voy a intentar? Es que este punto sea el punto medio. Ah, ya, pero es que ahí estoy carrileándome, ¿verdad? Porque si yo simplemente elijo el punto medio en vez de, podría ser que esto me quedara así, ¿o no? Claro, mi dibujo está tan bueno que uno dice, no, pero ahí eso no da el punto medio, pero ¿cómo sé yo que justo fui a dar a ese punto medio? Esas son las cosas en las que tiendo a pasar de largo y por eso le estoy poniendo tanto color. Entonces, lo primero que tenemos que justificar es que cuando pasamos por aquí pasamos por el punto medio. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Simplemente voy a decir, voy a hacer un triángulo aquí en BD, uniendo BD, y en este triángulo voy a tomar la mediana. Me voy a olvidar que existe CF. Me voy a olvidar del todo. Entonces voy a tomar los dos puntos medios y voy a dibujar, así ya la tenía aquí, el segmento medio o mediana. Profesora, Cuenta. disculpe. Cuando se refiere al punto medio que justo queríamos que pasara por ahí, se refiere al de DB, ¿cierto? Claro, exacto. Gracias. Entonces, me olvidé de todo el resto del dibujo y voy a considerar solamente el triángulo ABD. Y en ese triángulo ABD voy a tomar la mediana o segmento medio. Nos vamos a meter más en el nombre mediana ahora por el tema de las medianas del trapecio. Nada más. Alguien a todo esto, disculpen que me vaya para otro lado, estaba presentando un problema en que hablaba de las 6 medianas y que ahí, no me acuerdo quién era, no sé si era la Carla, y esa mediana es la transversal de gravedad. Ah, no, es la Javiera la que puso ese, pero al final no sé si el problema servía o no. Disculpen. Bueno, entonces, tengo mi triángulo ABD y voy a trazar el segmento medio, que voy a llamar H o lo que sea. Aquí, sí puedo poner letritas aquí. Aquí voy a poner... en la demostración le puse M, así que le vamos a poner M. ¿Se puede mover ese M? No. Bueno, en ese triángulo
yo sé que cuando uno los puntos medios, y tengo este segmento medio, en la clase pasada demostramos que EM es paralela a B, ¿verdad? Sí, lo demostramos. Y también demostramos que la medida de EM es la mitad de la medida de AB. Ya, bueno, Ujú. algo es algo. No he hecho mucho, pero tengo algo. Listo. Voy a borrar y voy a decir, bueno, pero es que al otro lado igual me quedó un triangulito. Va, disculpa. A este otro lado también me queda un triangulito. ¿Qué es? ¿Cierto? Voy a mirar este. Se me soltó. ¿Ya? Voy a armar este triángulo y ya que estaba armando esa cosa, por lo menos me está dando algunas medidas, voy a tomar aquí el segmento medio, ese. ¿A dónde llega el segmento medio aquí? ¿Es F cuánto? Ah, bueno, es el mismo M porque ese tiene que llegar al punto medio y ya encontré el punto medio y se llamaba M, ¿cierto? Así que llegué a M. Sí. Y también FM es paralelo a CD por el mismo teorema y mide la mitad de CD. ¿Qué es lo único que me falta? Poder decir que E, M y F son colineales, ¿verdad? ¿Y cómo puedo decir eso? Eh, Tendrían que pertenecer a la misma recta. Ujú. ¿Por qué sé que pertenecen a la misma recta? Se supone que cuando no son colineales se puede formar un triángulo entre ellos. ¿Ya? No sé si ¿verdad? Sí, sí, por Em, ahí puede ser, pero necesito más datos. Mire, EM es paralela a AD. Por lo tanto, EM es paralelo a CD. ¿Se acuerdan de la tarea 3? sí, Por otro lado, FM también es paralela a CD. Así que tengo que EM y MF son paralelas a CD. ¿Puede haber dos paralelas por M? Ah, no, pues el postulado, famoso postulado 5 que justifica todo este curso, dice que hay una única paralela que pasa por M, paralela a CD y paralela a B, por lo tanto. Ah, bueno, pues entonces quiere decir que E, M y F tienen que ser parte de la misma recta, porque no podría tener dos paralelas. ¿Se Mm, fijan lo potente que es ese postulado? ¿No? Le parece que mire tanto color que le pone uno con ese postulado. Y no, pues es para ponerle. ¿Está bien? sí. Sí, profe. Listo. Vamos a revisar entonces la escritura. ¿Se fijan lo que hacemos siempre? Leemos el teorema. No siempre lo entendemos a la primera, porque a veces son más enredados que no sé qué los teoremas con tanta palabra, ¿cierto? Vamos entonces a tratar de entenderlo en un monito. Si es más complicado, tratamos de simularlo en GeoGebra y movemos los puntos, etcétera, hasta que nos convencemos. Y una vez que tenemos ese monito, en ese monito intentamos aplicar cosas que ya sabemos de antes. Y para eso los nombres también ayudan. El que en el trapecio se llama mediana, me hace pensar en las medianas de un triángulo. Y por eso es que se usa más la palabra mediana que segmento medio, eh, que es lo que hemos estado viendo. Y entonces digo, pero con ese yo tengo teorema. Una vez que he armado en mi cabeza esa demostración, la tengo que traspasar a una demostración formal. Ya, ahí dejé el monito, ¿sí? Entonces, vamos a tener nuestro trapecio, vamos a trazar la diagonal BD como segmento auxiliar y vamos a identificar el punto medio, que claro, aquí me quedó justo ahí porque sé que ahí va a quedar, pero tengo que demostrar que está ahí. Ese es siempre el peligro de que los monos nos lleven a asumir cosas que no tenemos. Y entonces les dejé ahí la demostración con los detalles. En la figura, sea a veces de un trapecio. Fíjense que aquí no tenemos un simbolito atrás, sino que simplemente se nombran los vértices. No puedo decir ABDC, pero sí puedo decir BCDA. Los puntos tienen que ir consecutivos. Entonces, como estoy diciendo que es un trapecio, dejo claro
Entonces, ¿cuál es el par de lados paralelos? AD paralelo a CD. Porque como dije que es un trapecio, no necesito decir entonces que BC no es paralelo a AD. Con la parte de trapecio ya está totalmente identificado cuando defino cuáles son las bases. Y sean E y F respectivamente los puntos medios de los lados correspondientes. Y entonces, ese fue mis datos. Trazamos el segmento auxiliar BD y fijamos su punto medio M. Eso es lo que estoy haciendo en mi construcción. Y otra vez me salté. Realmente estaba muy, muy distraída esta última semana. Me va a venir bien en la vacación. Me salté el por demostrar. Yo a ustedes les bajo puntos si no ponen el por demostrar. Así que ya también habría perdido varios puntos aquí en mi tarea. Tengo que demostrar entonces que EF es paralela a AB y que EF es igual, sin barrita, a AB más CD medio. Esa parte me faltó. Yo creo que la puse más abajo. Ahora que lo estoy pensando, me estoy tratando de acordar cuando preparé esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo que vimos que EM era la mediana del triángulo ABD y FM la mediana del triángulo BCD. Ajá, estupendo, porque entonces por el teorema 3 de la clase anterior, sé que EM es paralela a B, FM es paralela a CD, EM mide un medio de AB y FM mide un medio de CD. Todo eso con el teorema 3 de la mediana del triángulo, con los mismos argumentos. Así que, perfecto, tengo todos esos datos. Y tengo EM paralela a AB y FM paralela a CD. Entonces, AB es paralela a CD y EM y FM tienen un punto en común. Así es que ellas necesariamente forman rayos opuestos. Así es que al decir que forman rayos opuestos, es lo mismo que decir necesariamente EMF con las rayitas, ¿se acuerdan? Esos tres puntos son colineales. O el ángulo EMF es extendido. Tengo miles de maneras de decir lo mismo, pero esto es por el postulado 5, sé que es así. Y por lo tanto, por el postulado ahora de suma de segmentos, yo puedo pegar ahí esos dos valores. F es igual a EM más MF, eso es el postulado de suma de segmentos, y eso era lo que tenía como resultado. ¿Se fijan? Simplemente transformé, esto es algo que hablamos en las primeras clases, uno le pone mucho color en los triángulos porque finalmente todo se reduce a buscar de qué manera aplicar propiedades de los triángulos para poder demostrar propiedades en otra figura, en este caso los trapecios. ¿Está bien? Si ustedes la repasan, se van a dar cuenta que pueden seguir todos los pasos sin ningún problema. Y en esta clase uno deja, como les decía al principio, este teorema particular, que es un caso particular, de haber puesto para no repetir la palabra, un caso particular del teorema de Tales. ¿Se acuerdan del teorema de Tales? Por lo menos por la canción de Lelutiers, esta de los segmentos proporcionales que cortan las transversales en las paralelas. Bueno, no importa que no se acuerden porque eso es tema del curso siguiente, pero el que se ve acá es uno muy simplecito y que uno después usa en algunos teoremas además. Si tengo 3 o más rectas paralelas y esas 3 o más rectas paralelas intersectan segmentos congruentes en una transversal, entonces intersectan segmentos congruentes en cualquier otra transversal. Ya, esta es eso que estábamos hablando, estos teoremas de los cuales lo que hay que entender son las palabras en castellano primero para poder ver qué es lo que dice. Y entonces voy a hacer mi monito. ¿Qué es lo que voy a dibujar? 3 rectas paralelas y una transversal. ¿Qué significa que intersectan segmentos congruentes de una transversal? Bien, aquí puse A, B, C, D y E, F paralelas. Y pensemos en la transversal AE. ¿Dónde se intersectan? La primera se intersecta en A, después en C, después en E. O sea, estas 3 rectas paralelas intersectaron esta transversal en los puntos A, C y E.
Ya, por lo menos entendí la mitad de la primera línea. 3 o más rectas paralelas intersectan. Ah, pero segmentos congruentes en la transversal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que AC es congruente con CE. Eso es intersectar segmentos congruentes, ¿verdad? Genial. Ya, perdón. Entendí toda la línea primera. 3 o más rectas paralelas intersectan segmentos congruentes de una transversal. Entonces, ellas intersectan segmentos congruentes de cualquier otra transversal. Ah, o sea que si yo ahora trazo otra línea, y en este caso es BF, se intersecta en B, en D y en F, lo que dice es que BD es congruente con DF. Ahí entendí mi teorema. Por hipótesis, AC es congruente con CE y tengo que demostrar entonces que BD es congruente con DE. Una vez que logré entender el teorema así, ya puedo ir a pensar en cuál es la demostración. ¿Cuál será la demostración? ¿Por qué está puesta aquí? El final de la clase trapecio. Ya, porque yo debería poder armar un trapecio aquí, ¿verdad? Y claro que puedo, pues si tengo paralela, paralela, no paralela, ¿para qué la voy a tomar paralela? Con no paralela. Si tengo ese caso, entonces he armado un trapecio, ¿cierto? Y resulta que C es punto medio de AE por hipótesis. Y CD es paralela a AB por hipótesis, ¿cierto? Y EF y AB son paralelas, estoy armando un trapecio. Por lo tanto, este punto D es parte de la paralela a B y a F que pasa por el punto medio de C. Tiene que ser el punto medio de acá, porque yo sé que la mediana es una paralela que pasa por C, una paralela a B y a F, y por el postulado 5 sé que no hay otra paralela. De nuevo el postulado 5. Profe, ¿Ok? Cuéntame. la última parte me perdí. ¿Cómo fue? Sí, esa es la parte de la sutileza. Mira, yo me di cuenta que ABFE es un trapecio, Sí, eso sí. ¿sí? Porque sé que AB es paralela a F. Y sé por hipótesis que C es el punto medio de AE. Ah, ya Y entendí. entonces podría trazar la mediana de mi trapecio ABEF, que es única, ¿verdad? Sí, ¿Y a dónde tendría que ir a dar esa mediana? Al punto medio de BF. ajá, ¿Podría ir a dar a un punto que no fuera D? No, no. porque el teorema anterior me dice que la mediana es paralela a AB, también a F. Y el postulado 5 me dice que por C pasa una única paralela a B. Así es que esta recta paralela contiene la mediana de mi trapecio ABF. Ya, Por lo tanto, CD es la mediana. Y si entiendo. CD es la mediana es porque D es el punto medio de BF. ¿Está bien? Ah, sí, ahora sí entendí. Es bien rebuscada la explicación, pero de nuevo, agarra toda la materia anterior, es como el Kahoot de la mañana. Ahí está la demostración. En la figura, las rectas esas son 3 paralelas, esas son transversales y AC es congruente con CE. Y lo que queremos demostrar es que también BD es congruente con DF, ¿cierto? Porque si eso funciona con esas 3, va a funcionar para siempre. Y entonces, la gran gracia es darme cuenta que ABFE es un trapecio y que esas son las bases. Y como por hipótesis C es el punto medio de AB, el postulado 10, pues, no, si no les digo, sí, es el punto justo para que yo me vaya de vacaciones. El postulado 5 nos permite asegurar que la única paralela a AB que pasa por C es la mediana. Ah, bueno, y entonces, necesariamente entonces D es el punto medio de EF.
Y es exacto lo que queríamos demostrar. ¿Qué habría pasado? Porque aquí toda la gracia fue que en mi mono, cuando yo hice el mono, lo que tenía era un trapecio. ¿Y qué hubiera pasado si por estas cosas de la vida la transversal que hubiera hecho hubiera sido paralela? Se sigue cumpliendo, ¿no? Sí, Ya, muy bien. ¿Por qué? es que yo lo veo como que esa recta como que se podría trasladar, entre comillas, Ujú. entonces seguiría cumpliéndose. E igual podríamos formar triángulos congruentes. Exactamente, muy bien, muy bien. Ah, claro, aquí es tema de paralelogramo, así que lo que voy a hacer es armar unos triangulitos ahí y probar que son congruentes simplemente. ¿Sí? Así que el punto raro de demostrar este teorema era si es que no eran paralelas. Profe, Cuéntame, tengo una duda, pero ¿puede volver al dibujito, por favor? vuelvo al dibujito. Ahí se va a ver. Sí, da lo mismo. En el, ¿cómo se llama? El trapecio Ujú, ABFE, como ujú. o sea, la mediana sí, pues la mediana SB. Podemos decir que el trapecio que se forma con ABDC es congruente o tiene alguna semejanza con el trapecio más grande. No, Nada en común. O sea, o sea, tienen la el misma AB, altura. Uno puede, claro, tienen algunos ángulos congruentes, ¿verdad? Por el tema del paralelismo, pero no tienen, por supuesto, no son congruentes. Fíjate que eso uno puede, el trapecio que tú me estás nombrando es ese. ¿Y en qué se parece al de arriba? es la base. No, profe, yo me refería al trapecio, por ejemplo, el ABD con el trapecio grande que se forma entre los dos. Tampoco. También, pues tienen algunos ángulos comunes, hilados, una de las bases comunes, pero no tienen más eh, relación que esa. ¿Sí? Ya, ya, profe. Esa era Ok, mi pregunta. está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto era la clase de hoy día. Como les digo, una clase un poco más light para el final del año, la clase de los trapecios. Cuando volvamos en enero, entonces vamos a estudiar propiedades más interesantes de los trapecios isósceles, porque fíjense que de trapecios no es mucho más lo que podríamos sacarle lustre si necesitamos un poco más de propiedades para poder hablar. Y hay problemas bien interesantes, también problemas de olimpiadas para quienes todavía están en esa búsqueda. Eh, y después vamos a ver, los últimos teoremas tienen más que ver con cómo reconocer un paralelogramo, sobre todo, eso es lo que más interesa, cómo de un cuadrilátero cualquiera reconocer un paralelogramo. Y con eso vamos a terminar el tema de los cuadriláteros. Así es que, no sé si hay preguntas, si hay preguntas de algún otro tipo, Profe, cuéntame. disculpe, una pregunta de cualquier otro tipo. Ya, Referente a el problema de Olimpiada, si lo encontrara en inglés y con la solución, ¿podría traducirlo? ¿O pero claro, necesito sí, buscarlo sí o sí. sí en español? No, por supuesto, y si eres capaz de traducir del chino mandarín también. Sí, lo que importa es que sea un problema de Olimpiada. Y Ah, ok. claro, es un problema en el que está puesta la solución, si no espero yo que eh, se sientan participando en un problema olimpiado. Lo que quiero es que revisen algo que sea de verdad más cototo, más allá de nuestras tareas y esas cosas, que sean capaces de encontrar algo y que sean capaces de seguir una demostración publicada en otro lado
con un lenguaje distinto, como les digo, el tema de los iguales y los congruentes. Después uno se puede relajar. En este curso no podemos relajarnos. Es el curso de geometría, así que congruente es congruente e igual es igual. Pero las notaciones, que sean capaces de poner todo eso. Además, las soluciones de las Olimpiadas en general son algunas líneas y en las cuales uno tiene que realmente dedicarse a entender de qué se trata. Hay varios y varias que encontraron libros en que resuelven paso por paso los problemas de Olimpia. Y está bien, siempre que no sea una copia textual y que puedan realmente entenderlo y ponerlo en sus palabras y en su manera de comunicar. Eso no quiero copia textual de soluciones, pero sí quiero que sean capaces de leer la solución de otra persona y transformarla en un documento propio. No sé si me logro dar a entender con lo que quiero con ese trabajo. Yo Sí, por lo menos, profe. profe, ahora entendí mejor como lo que desea. ¿Sí? Y si tienes de repente algún problema con... Por eso también es importante que me mande la cita bien, con el problema, para ver que hayas traducido bien y que no hayas interpretado mal alguna cosa. Es típico, en inglés se dice trapezoid, y entonces lo traducen como trapezoide y no trapecio. Es ese tipo de errores que no les pase nada. Por eso necesito verlo. Y por eso también les pido una buena referencia. O sea, hay algunos casos en que la referencia es bien... es un chiste. O sea, yo busco la referencia y no está tal como la mandaron. Así. Uno debería pinchar y llegar exactamente a la solución. Bueno, varios me pusieron, si usted mira en la página 10, ahí está el problema. Eso es exactamente, mire, súper transparente. De aquí estoy sacando el problema. Porque eso también me permite revisar más rápido. Si no, tengo que ponerme a pensar cada problema a ver si a mí se me está ocurriendo una solución con semejanza, pero a lo mejor hay otra. De hecho, a algunos les he puesto ese comentario. Si le rechazo el problema porque usa semejanza o circunferencia, pero usted tiene otra demostración que no lo usa, bueno, ahí es otro el escenario. ¿Ya? Profesora, con Cuéntame. respecto a lo que estábamos viendo recién, en caso de ser conveniente, uno podría proyectar los lados del trapecio para formar un triángulo y generar una demostración con eso, o, o como que Eh, no es conveniente casi nunca hacer eso. Ay, en matemáticas esas frases son muy riesgosas. En este caso, no nos servía de nada armar un triángulo porque del triángulo no teníamos datos de punto medio. Déjame compartir de nuevo. Claro, ¿Te fijas si yo hubiera ido a armar aquí, me cargan los trapecios, ¿qué me importan a mí? Voy a armar ese triángulo. Ya está bonito mi triángulo, le pongo nombre al punto arriba, le voy a poner una M, qué sé yo, lo que quiera. ¿Y qué puedo decir de ese triángulo? No voy a decir nada, mm, porque este claro. punto C en el lado AM, digamos, no es nada. Por eso no me sirve. Sí, es que de Ahora, hecho le preguntaba más por lo que había dicho recién sobre que iba a ser el siguiente que íbamos a ver, era isósceles. Entonces, más que bueno, cuando sean probablemente. isósceles, claro, vamos a poder usar bastante más. Podría haber armado un triángulo así. Y ahí habría hecho exactamente la misma demostración del teorema anterior. Ya, ¿Sí? Así es entiendo. que, claro, finalmente si uno se las arregla con triángulo, llega. Solo que aquí habría repetido lo que hice en el teorema anterior. Por eso es que no armé el triángulo, sino que armé el trapecio, porque ya tengo el teorema de las medidas en el trapecio. Ya, pues. Me acorta el, el trabajo, nada más. Ya, profe, gracias. No sé si hay algo más. Bueno, entonces, que Profe, tengan falta el unas excelentes sorteo. fiestas de fin de año. Nos Ojalá vemos. que Los puedan Profe, estar falta el sorteos. con sus seres sorteo. queridos.
Ah, el sorteo, se me olvida. Casi, casi. Habría tenido que mandar un mensaje. ¿Dónde dejé el sorteo? Ya, ¿quién va a tener que estar esta semana aquí? Ignacio, Aquí estoy, profe. ya. Con un dolor en el alma, pero aquí estoy. No, pero esta clase está facilita de resumir y todo. Y hay problemas preciosos para poner de aplicación. ¿Y quién es? La Francisca. Francisca, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya, te Ya, salió mis. competencia, Ignacio, porque la Francisca hace muy Ah, buenas no sé, tareas. profe. Yo soy competitivo. Escribe muy bien. No, mentira. Es Suerte de las nomás, tareas que Francisco. da gusto leer. Igualmente hoy. Así que... Que sea el mejor trabajo, compañera. ah, sí, es una buena cosa que te esfuerces para que te quede también así de bonito, Ignacio. Bien, Profe, pueden pero solo trabajar con... juntos, no hay ningún problema, pero no copiarse. O sea, pueden Ya, trabajar, darse ideas, pero finalmente tiene que ser eh, creación propia lo que hagan. Eso es lo que estoy tratando que aprendan lo mejor posible. ¿Ya? profe, esto es un PPT con el resumen de la materia y un ejercicio, solo eso. Claro. Pero el Mi idea ejercicio lo tengo original que era que inventar fuera yo. que fuera una hojita nomás, pero en realidad lo que han hecho son unas clases. Puedes revisarlo, me imagino que has hecho coevaluación, así que has Sí, visto. sí, lo has hecho todo. Ya. Esa es la Sí, por eso. ventaja de que ahora ya saben po, qué cosas quedan bien y qué no, ¿cierto? Sí. Y el ejercicio me lo invento yo nomás, ¿cierto? O O puedo sea, buscar algo. puedes buscar, por supuesto, sí. Ya. Y la tarea del profe no es crear todo desde su cabeza, sino que buscar las mejores herramientas. Entonces, ¿con qué ejercicio habría yo hecho esta clase un poquitito más entretenida eh, para los que se aburren? ¿No? ¿Con qué ejercicio yo habría hecho esta clase para que eso que me costó tanto entender, alguien lo hubiera entendido más fácil? Ahí es donde estoy poniendo mi experiencia de aprendizaje al servicio de la experiencia de aprendizaje de otros. ¿Ya? Y por eso es que Ya, tiene que profe. ser ahora mismo. Ahora tuviste la clase. Por eso es que el resumen es así de inmediato. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, ya. Entonces, de nuevo, que tengan unas felices fiestas. Ojalá que puedan estar con las personas que más quieren. Ojalá que puedan descansar. Y nos Igual veremos el usted, profe. próximo año para el Día de Reyes Magos. Traten de ver la estrella. Oh, ¿verdad? Sí, sí. Que no se me olvide. Voy a anotarlo. En 800 años más no van a estar, les aseguro. O sea, todo indica que no van a estar, así que tienen que verla ahora. Bien. Chao, chao. Ya, Ya, chao, profe, Ah, chao. chao. cuídese.